Existe un lugar en el mundo donde lágrimas de hace 2000 años aún humedecen piedras milenarias, donde los susurros de millones de almas se mezclan con el eco de oraciones que jamás fueron respondidas. ¿O sí? Lo que estás a punto de descubrir sobre el Muro de los Lamentos puede sacudir tus creencias. Secretos enterrados durante siglos, episodios que los gobiernos intentaron ocultar y un misterio que hasta hoy ningún científico ha logrado explicar. Prepárate para un viaje al corazón más peligroso y sagrado de Jerusalén. El Muro de los Lamentos no es solo un muro, es el último fragmento del segundo templo de Salomón destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era. Pero la verdadera historia comienza mucho antes. En el 957 a.C., el rey Salomón construyó el primer templo exactamente en ese mismo lugar. Se dice que albergaba el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado y poderoso jamás creado por el hombre. Dentro de ella, las tablas con los 10 mandamientos, escritos por el propio dedo de Dios. Cuando los babilonios destruyeron el primer templo en el 586 a.C., el arca desapareció. Nunca más fue encontrada. Algunos creen que está enterrada bajo el Muro de los Lamentos hasta el día de hoy. El segundo templo fue reconstruido 70 años después, más grandioso que el primero. Tenía muros de mármol blanco que brillaban como nieve al sol. Oro puro cubría sus paredes internas. Era una de las maravillas del mundo antiguo. Cada bloque de piedra caliza que existe hoy fue tallado hace más de 2000 años. Algunas piedras pesan más de 500 toneladas. ¿Cómo lograron mover bloques tan gigantescos sin tecnología moderna? Hasta hoy es un misterio. Cuando pienso en la magnitud de esta construcción, me pregunto, ¿qué clase de fe puede mover montañas? Literalmente. Los historiadores relatan que durante la destrucción romana, el estruendo del colapso fue tan fuerte que se escuchó a kilómetros de distancia. El fuego ardió durante días. Más de 1 millón de judíos fueron asesinados o esclavizados. Y cuando el humo se disipó, solo este muro permaneció en pie. Pero lo más impresionante son los secretos que este muro aún guarda. En 1967, tras la Guerra de los 6 días, arqueólogos israelíes comenzaron excavaciones cerca del muro. Lo que encontraron fue aterrador. Túneles secretos que se extienden por kilómetros bajo la ciudad vieja. Estos túneles fueron construidos por los antiguos judíos como rutas de escape durante los asedios. Dentro de ellos se encontraron esqueletos de familias enteras que se escondieron allí durante la destrucción romana. Algunos aún sostenían pergaminos con oraciones. Pero hay algo aún más inquietante. Los arqueólogos reportan que en ciertas secciones de los túneles, los aparatos electrónicos dejan de funcionar. Las brújulas giran sin control. Equipos de grabación captan voces susurrando en arameo antiguo. La explicación oficial es interferencia magnética. Pero los trabajadores que pasaron noches en los túneles cuentan otra historia. Dicen que escuchan pasos, llantos y oraciones provenientes de las piedras. En 1996, los arqueólogos descubrieron una piedra de 13 metros de largo y 570 toneladas. Es la piedra más grande jamás movida por el hombre en la antigüedad. ¿Cómo la transportaron? Nadie lo sabe. A veces me pregunto si estamos subestimando lo que nuestros antepasados eran capaces de hacer o si recibieron ayuda que aún no comprendemos. El Muro de los Lamentos se encuentra justo debajo de la explanada de las mezquitas, el tercer lugar más sagrado del Islam. Esta proximidad geográfica ha creado una de las tensiones religiosas más complejas del mundo moderno. Para los judíos, es el último vestigio del Templo de Salomón. Para los musulmanes, es Al-Haram al-Sharif, desde donde el profeta Mahoma ascendió a los cielos en un viaje nocturno milagroso.
Pero existe un tercer grupo que pocos conocen: los cristianos evangélicos estadounidenses. Ellos creen que el templo debe ser reconstruido para que Jesús regrese a la tierra. Algunos donan millones de dólares a grupos que planean demoler las mezquitas. El acceso al muro está rigurosamente controlado. Soldados israelíes patrullan cada esquina, detectores de metales en cada entrada. Cámaras de seguridad monitorean cada movimiento, cada oración, cada lágrima. Existe un protocolo militar secreto llamado Operación Piedra Angular. Si estalla una guerra religiosa en el lugar, el ejército israelí tiene órdenes de evacuar a todos los civiles en menos de 6 minutos. Las autoridades islámicas también tienen sus propios secretos. Se rumorea que han construido búnkeres subterráneos bajo la explanada de las mezquitas, preparados para resistir un asedio prolongado. El 21 de agosto de 1969 ocurrió algo terrible que casi incendió todo Oriente Medio. Dennis Michael Rohan, un turista australiano de 28 años, mentalmente perturbado y obsesionado con profecías bíblicas, llegó a Jerusalén con una misión apocalíptica: destruir las mezquitas para preparar el camino del Señor. Estudió la seguridad del lugar durante semanas. Descubrió que había un horario específico, entre las 11 y las 11:30, cuando menos guardias patrullaban el área. Escondió bidones de queroseno en puntos estratégicos de la mezquita de Al-Aqsa. A las 11:17 de la mañana, Rohan derramó queroseno en el púlpito de madera del siglo XII y le prendió fuego. En minutos, las llamas consumieron 1.500 metros cuadrados de uno de los lugares más sagrados del mundo. Fotografías de aquella mañana muestran llamas anaranjadas elevándose al cielo mientras miles de personas gritaban en las calles. El púlpito de Saladino, una obra maestra del arte islámico, fue reducido a cenizas. Lo que sucedió después fue aún más aterrador. Los rumores se propagaron como fuego. Israel había orquestado el incendio para destruir las mezquitas y reconstruir el templo de Salomón. Multitudes furiosas marcharon desde Cisjordania y Gaza hacia el muro. Volaron piedras. Estallaron cócteles Molotov. Se derramó sangre sobre las mismas piedras donde, durante siglos, la gente había buscado paz. El mundo árabe estalló en protestas. Hubo manifestaciones violentas en El Cairo, Damasco, Bagdad. Gobiernos árabes amenazaron con declarar una guerra santa contra Israel. Cuando estudié esta historia, entendí algo profundo. Un solo hombre, con un bidón de queroseno, estuvo a punto de provocar la Tercera Guerra Mundial. Así es como lo sagrado y lo profano se mezclan de manera peligrosa. Si llegaste hasta aquí y sientes la misma tensión que cargan estas piedras antiguas, comenta: piedra viva. Quiero saber cuántos de ustedes creen que estos lugares guardan más que solo historia. Pero hay una historia aún más escalofriante que ocurrió el 11 de abril de 1982. Alan Harry Goodman, un soldado israelí-estadounidense de 37 años, había perdido su trabajo, estaba divorciado y enfrentaba problemas mentales. Se convenció de que Dios lo había elegido para liberar el monte del templo. Goodman robó un fusil M16 de la base militar donde servía. Se puso su uniforme de reservista y se dirigió a la explanada de las mezquitas durante la oración del mediodía, cuando cientos de musulmanes se postraban en dirección a la Meca. Testigos afirman que gritó: «Alá es grande», en hebreo, burlándose de la oración islámica, y comenzó a disparar indiscriminadamente. Personas en oración, en un momento de conexión con lo divino, fueron interrumpidas por balas y gritos. Hassan Shafiq, un profesor de 34 años, murió en el acto. Salah Ahmad, un comerciante de 28 años, falleció 3 días después en el hospital. Decenas resultaron heridos, algunos de gravedad.
Goodman gritaba que estaba liberando el lugar sagrado y que el tercer templo sería reconstruido sobre la sangre de los infieles. Fue reducido por fieles musulmanes que casi lo linchan. Lo que realmente hizo fue profanar tanto la fe judía como la musulmana. Después del atentado, la tensión fue tan intensa que soldados israelíes y policías palestinos estuvieron a punto de entrar en guerra abierta. Durante 48 horas, el Muro de las Lamentaciones fue cerrado por primera vez desde 1967. En ese silencio forzado, sin oraciones resonando en las piedras antiguas, el muro pareció muerto. Pero hay una historia que las autoridades israelíes no quieren que se cuente. En 1984, la policía israelí descubrió un grupo secreto llamado Gush Emunim Underground. Eran judíos extremistas que planeaban volar la cúpula de la roca para reconstruir el templo. Habían robado explosivos militares, estudiado planos arquitectónicos de las mezquitas e incluso elegido la fecha del atentado, durante el Ramadán, cuando miles de musulmanes estarían orando. El plan era diabólico: explotar la cúpula de la roca durante la oración de la madrugada, cuando el lugar estuviera lleno. Cientos morirían. El mundo islámico declararía la guerra santa contra Israel. Pero había un segundo objetivo. En medio del caos de la guerra, reconstruirían el Templo de Salomón. Ya tenían los materiales listos, arquitectos contratados, incluso rabinos preparados para retomar los rituales antiguos. La conspiración fue descubierta por casualidad. Uno de los miembros dejó caer una mochila con explosivos en una parada de autobús. La policía rastreó los explosivos hasta la célula extremista. Durante los interrogatorios surgieron alegaciones sobre posibles conexiones del grupo con personas influyentes, incluyendo a algunos millonarios estadounidenses y políticos israelíes, aunque muchos de estos nombres nunca fueron confirmados públicamente. Por otro lado, es importante recordar que el conflicto también ha tenido episodios donde palestinos y grupos musulmanes fueron los agresores. Durante la Segunda Intifada, por ejemplo, varios atentados suicidas y lanzamientos de cohetes contra civiles israelíes causaron muertes y heridos, aumentando el miedo y la tensión entre ambos pueblos. Estos eventos muestran cómo la violencia viene de ambos lados, haciendo que la situación sea aún más compleja y difícil de resolver. A pesar de toda la violencia y tensión, algo mágico sucede en ese muro todos los días. Personas de todo el mundo colocan pequeños papeles entre las grietas de las piedras antiguas. Peticiones, oraciones, confesiones, sueños, todo escrito en 127 idiomas diferentes según un estudio de la Universidad Hebrea. Existe una creencia milenaria de que las oraciones hechas en el Muro de las Lamentaciones llegan directamente a Dios. Los judíos creen que la presencia divina nunca abandonó ese lugar, incluso después de la destrucción del templo. Hay un ritual fascinante. 2 veces al año, en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, todos esos papeles son recogidos por rabinos y enterrados en el Monte de los Olivos, porque contienen el nombre sagrado de Dios. El proceso es filmado y documentado. En 2019 se recogieron más de 2 millones de papeles. Algunos datan de décadas atrás, preservados en las grietas de las piedras. Se documentan relatos extraordinarios cada año. Una mujer brasileña llamada María Santos viajó 20 horas para dejar una petición por la curación de su hijo con leucemia. Lloró tanto que sus lágrimas empaparon las piedras. 4 meses después, el niño entró en remisión completa. Un empresario japonés dejó una petición para encontrar a su hija desaparecida hace 10 años. 3 semanas después, ella apareció en la embajada japonesa en Tel Aviv, sin memoria de dónde había estado. Hay quienes dicen que el muro llora en ciertas épocas del año. No lágrimas literales, sino una humedad que escurre por las piedras, especialmente el 9 de Av,
fecha que marca la destrucción del templo. Científicos de la Universidad de Jerusalén estudiaron el fenómeno durante 5 años. Descubrieron que la humedad no tiene explicación meteorológica. Aparece incluso en días secos y desaparece misteriosamente. También hay relatos de personas que oyeron susurros saliendo de las piedras. En 2018, un equipo de parapsicólogos alemanes grabó sonidos inexplicables en el muro durante la madrugada. Las grabaciones muestran voces susurrando en arameo antiguo, la lengua que hablaba Jesús. Expertos confirmaron que las voces recitan fragmentos de los Salmos de David. ¿Coincidencia? ¿Milagro? ¿Fe? No lo sé. Pero hay algo en ese lugar que desafía cualquier explicación racional que yo conozca. Pero existe un lado oscuro que pocos conocen: las profecías apocalípticas relacionadas con el Muro de los Lamentos. Según la tradición judía, el Mesías solo regresará cuando se reconstruya el tercer templo. Grupos extremistas creen que esto justifica cualquier acción, incluso una guerra mundial. Evangelistas estadounidenses donan más de $100 millones al año para acelerar la reconstrucción. Creen que eso provocará la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos. Existe una organización secreta llamada Instituto del Templo, que ya ha preparado todos los utensilios sagrados para los rituales: altares de oro, vestiduras sacerdotales, instrumentos musicales, todo esperando el momento indicado. Incluso crearon una vaca roja especial, necesaria para los rituales de purificación. Según la profecía, cuando nazca la vaca roja perfecta, será la señal para reconstruir el templo. En 2022, nació una vaca que cumple todos los requisitos proféticos. Grupos extremistas lo ven como una señal divina. Si este video te impactó, si sentiste algo diferente al conocer estas historias prohibidas, deja tu like y suscríbete al canal. Tenemos muchos más secretos de las rutas sagradas para revelar. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que los lugares pueden guardar energía espiritual? ¿Has presenciado algo inexplicable en sitios sagrados? Comparte tu experiencia. El Muro de los Lamentos es más que piedras antiguas. Es un portal entre el pasado y el futuro, entre lo humano y lo divino, entre la fe y la razón. Estas piedras han sido testigo de la construcción y destrucción de templos, el ascenso y caída de imperios, lágrimas de desesperación y gritos de alegría. Permanecerán allí mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. Nuevas personas vendrán, tocarán sus frías superficies, dejarán sus peticiones más íntimas, derramarán sus lágrimas más sinceras, porque todos somos peregrinos en busca de algo más grande que nosotros mismos. Este viaje me enseñó que lo sagrado no está solo en las piedras, sino en la capacidad humana de seguir creyendo, incluso cuando todo parece perdido. Y tal vez eso es lo que hace que el Muro de los Lamentos sea verdaderamente eterno. Pero también me hizo cuestionar, ¿hasta dónde puede la fe justificar la violencia? ¿Dónde termina la devoción y comienza el fanatismo? Esas son preguntas que cada uno debe responder por sí mismo. Esta fue otra ruta sagrada. Hasta la próxima jornada, si es que el mundo aún existe.